Enfermera encubierta usa una inyección. El oficial reacciona y todo sorprende a todos. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario abajo y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber de ti. Ahora, comencemos. Eleanor había pasado años evitando involucrarse. Vecinos, pidiendo ayuda, noticias trágicas en televisión, incluso gritos de auxilio en la calle. Todo parecía distante, difuminado por una capa de agotamiento que ya no podía nombrar. A sus 68 años, había aprendido que a veces era más fácil mirar hacia otro lado que sentir el peso del dolor ajeno. Pero ese martes por la tarde cambió todo. Estaba en el Hospital General del Condado para un chequeo de rutina, sentada en la sala de espera rodeada de luces fluorescentes y el olor a desinfectante. Su cita se estaba retrasando, como siempre. Hojeaba una revista vieja cuando escuchó pasos apresurados en el pasillo. Una niña pequeña estaba siendo llevada rápidamente por el corredor por dos trabajadores del hospital. Eleanor levantó la vista y se quedó congelada. La niña no podía tener más de 10 años. Su ropa estaba gastada y le quedaba pequeña. Sus brazos eran delgados, tan delgados. Pero fue su vientre lo que captó la atención de todos, hinchado y redondo de una manera que no parecía correcta. El rostro de la niña estaba pálido, sus ojos muy abiertos por el miedo. Pero no era solo miedo. Era algo más profundo. Una especie de pánico que Eleanor reconocía de sus años como enfermera. La mirada de alguien que sabe que algo está terriblemente mal pero no tiene a nadie que lo ayude. Por un breve momento, sus ojos se encontraron. En ese segundo fugaz, Eleanor se vio a sí misma. No como era ahora, sino como había sido décadas atrás. Joven, asustada, sola, esperando que alguien se diera cuenta, esperando que a alguien le importara. Una enfermera de aspecto severo con el cabello oscuro recogido firmemente, caminaba al lado de la niña. Eleanor captó un fragmento de lo que dijo, su voz fría y desdeñosa. «Deja de hacer tanto alboroto. Tú te buscaste esto». Las palabras golpearon a Eleanor como una bofetada. La niña tropezó ligeramente, su mano extendida para sostenerse contra la pared. Nadie la ayudó. Simplemente siguieron avanzando, desapareciendo a la vuelta de la esquina hacia las salas de examen. Eleanor se quedó sentada allí, congelada, su corazón latiendo con fuerza. La revista se deslizó de sus manos al suelo. Se dijo a sí misma que no era asunto suyo. Se dijo a sí misma que era demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado olvidada. ¿Qué podría hacer ella posiblemente? Era solo una mujer, viviendo sola en una casa pequeña con un jardín lleno de plantas que necesitaban riego, y una mente que a veces olvidaba dónde había puesto las llaves. Pero esa mirada, esos ojos. Eleanor no había sentido esto en años, no desde que murió su esposo, no desde que sus hijos se mudaron lejos y dejaron de llamar, no desde que se jubiló de enfermería y se dio cuenta de que el mundo había decidido silenciosamente que ya no era necesaria. Se había vuelto invisible. Pero sentada allí, en esa sala de espera, algo dentro de ella se quebró. Algo que pensó que había muerto hace mucho tiempo. Se levantó lentamente, sus rodillas protestando, y caminó hacia el mostrador de recepción. «Disculpe», dijo a la joven detrás del mostrador. «Esa niña que acaba de pasar, ¿está bien?» La recepcionista apenas levantó la vista. «No puedo hablar sobre otros pacientes, señora. Soy enfermera jubilada. Solo quiero saber si...» «Política del hospital. Lo siento». Eleanor se quedó allí por un momento, sintiéndose pequeña e impotente. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso a su asiento. Pero no se sentó. En su lugar, tomó su bolso, canceló su cita y salió del hospital. El sol de la tarde era brillante, casi cegador. Se quedó en la acera parpadeando, tratando de entender lo que acababa de ver.
Un autopatrulla se detuvo en el estacionamiento. Un oficial joven salió, probablemente de unos 20 y tantos años, con ojos amables y una energía nerviosa. Miró a Eleanor, luego a la entrada del hospital, luego de vuelta a ella. ¿Todo bien, señora?, preguntó. Eleanor dudó. Luego, antes de poder detenerse, dijo: acabo de ver algo adentro. Una niña pequeña, algo no se sentía bien. La expresión del oficial cambió. Acabo de estar allí, dijo en voz baja. Yo también la vi. Sus ojos se encontraron, y en ese momento, Eleanor supo que no era la única que se había dado cuenta. No sabía el nombre de este joven todavía. No sabía que se convertiría en su compañero inesperado en los días venideros. No sabía que juntos descubrirían una verdad que sacudiría su pequeño pueblo hasta el fondo. Todo lo que sabía era que por primera vez en años se sentía despierta, y no iba a mirar hacia otro lado. Eleanor condujo a casa en silencio, sus manos agarrando el volante más fuerte de lo necesario. La imagen de esa niña pequeña no se iba de su mente. Esos ojos asustados, ese vientre hinchado, la frialdad en la voz de la enfermera. Su pequeña casa estaba al final de la calle Maple, rodeada de macizos de flores que cuidaba cada mañana. Era un lugar modesto. 2 habitaciones, una cocina que olía a hierbas secas, y una sala de estar llena de fotografías que nadie venía a ver. Se estacionó en el camino de entrada, y se quedó allí sentada por un momento mirando el volante. El motor hacía tic-tac mientras se enfriaba. El perro de un vecino ladraba a lo lejos. Finalmente, salió y entró. La casa se sentía más grande de lo que debería, más vacía. Dejó su bolso en la mesa de la cocina y llenó la tetera con agua. Luego encendió la estufa. Mientras esperaba que hirviera, caminó a la sala de estar y miró las fotografías en la repisa. El día de su boda. Su esposo James, sonriendo con su mejor traje. Sus 2 hijos de bebés. Luego como adolescentes, luego como adultos. Pero no había fotos recientes. Nada de los últimos 5 años. Ahora tenían sus propias vidas. Michael en California. Sarah en Texas. Llamaban en su cumpleaños y en Navidad, conversaciones breves llenas de preguntas corteses y despedidas rápidas. No sabían sobre el diagnóstico. Ella no les había contado. La tetera silbó. Eleanor regresó a la cocina y se sirvió una taza de té. Luego se sentó a la mesa. Sus manos temblaban ligeramente mientras levantaba la taza. Pensó en James. Se había ido hace 7 años. Ataque al corazón. Rápido e indoloro, dijeron los doctores, como si eso lo hiciera mejor. A veces todavía ponía 2 platos en la cena antes de recordar, y a veces, como esta mañana, olvidaba dónde había puesto las llaves del auto, o el nombre de la mujer que vivía 3 casas más abajo, o qué día de la semana era. El diagnóstico había llegado hace 6 meses, Alzheimer en etapa temprana. El doctor había sido amable pero claro. Progresaría. No había cura, solo manejo. Debería considerar hacer arreglos, contarle a su familia, planear para el futuro. Pero no lo había hecho. No podía, porque admitirlo en voz alta lo haría real. Eleanor dejó su taza de té y presionó las palmas contra sus ojos. Estaba tan cansada. Cansada de estar sola. Cansada de sentirse invisible. Cansada de ver el mundo avanzar mientras ella se desvanecía lentamente. Pero el rostro de esa niña no se iba de su mente. Se levantó de repente, su silla raspando contra el suelo. No podía simplemente sentarse aquí. Tenía que hacer algo. A la mañana siguiente, Eleanor regresó al Hospital General del Condado. Se dijo a sí misma que solo iba a verificar solo para asegurarse de que la niña estuviera bien. Caminó a través de las puertas automáticas y se acercó al mostrador de recepción. Una mujer diferente estaba trabajando hoy. «Buenos días», dijo Eleanor, tratando de sonar casual. «Estuve aquí ayer y creo que dejé mis gafas de lectura en la sala de espera. ¿Le importaría si echo un vistazo rápido?»
La recepcionista la dejó pasar sin mucho interés. Eleanor caminó lentamente por el pasillo, sus ojos escaneando números de habitaciones y entradas. No estaba segura de qué estaba buscando, pero lo sabría cuando lo viera. Llegó al ala de 1900 en examen y se detuvo cerca de una esquina. Voces flotaban desde una de las habitaciones. La voz de una mujer, cortante e impaciente. Te lo dije. No tenemos tiempo para esto. Ya fue examinada. No hay nada más que podamos hacer ahora. Eleanor reconoció esa voz. La enfermera severa de ayer, otra voz. Más joven, insegura. ¿Pero no deberíamos llamar a servicios sociales? O al menos, no me digas cómo hacer mi trabajo. El papeleo está archivado. Eso es todo lo que estamos obligados a hacer. El corazón de Eleanor se hundió. Dio un paso más cerca, tratando de escuchar más, cuando de repente una mano tocó su hombro. Ella saltó. Era el joven oficial de policía de ayer. Estaba en ropa de civil ahora, jeans y una chaqueta, pero ella reconoció su rostro inmediatamente. Perdón, no quise asustarte, dijo en voz baja. Soy el oficial Mark Chen. Hablamos afuera ayer. Eleanor exhaló. Sí, lo recuerdo. Mark. Miró por el pasillo, luego de vuelta a ella. ¿Regresaste?, dijo. No era una pregunta. No podía dejar de pensar en ella, admitió Eleanor. Esa niña pequeña. Algo estaba mal. Lo sé. Mark asintió lentamente. Yo también. He estado pensando en eso toda la noche. Hizo una pausa. Luego agregó. Investigué un poco. Su nombre es Ellie. Ellie Moore. Vive con una mujer llamada señora Dawson. No su madre, algún tipo de cuidadora. El hospital registró su visita pero no marcó nada inusual. Pero había algo inusual, dijo Eleanor con firmeza. Esa niña estaba aterrorizada y su condición... Lo sé, interrumpió Mark gentilmente. Pero oficialmente no hay nada que pueda hacer, no sin evidencia de peligro inmediato. Se quedaron allí en silencio por un momento. Luego Eleanor dijo, ¿qué tal si encontramos evidencia? Mark la miró, sorprendido. Luego lentamente apareció una pequeña sonrisa. ¿Estás sugiriendo que investiguemos? Eleanor se sorprendió a sí misma asintiendo. Soy enfermera jubilada. Sé cómo se ve la negligencia médica. Y tú eres oficial de policía. Tienes acceso a información. Solo soy un oficial de patrulla, dijo Mark. No tengo mucha influencia. Pero te importa, dijo Eleanor. Eso es más que la mayoría de la gente. Mark consideró esto. Finalmente sacó una pequeña libreta y escribió algo. Luego arrancó la página y se la entregó. Mi número de teléfono. Si ves o escuchas algo, llámame. Eleanor tomó el papel. Y si encuentras algo, te llamaré, prometió. Mark. Mientras Eleanor caminaba de regreso por el hospital hacia la salida, sintió algo que no había sentido en años. Propósito. No sabía a dónde llevaría esto. No sabía si su memoria fallida la traicionaría. Pero por ahora, en este momento, recordaba exactamente por qué se convirtió en enfermera hace tantos años, para ayudar a personas que no podían ayudarse a sí mismas, y no iba a detenerse ahora. Pasaron 3 días. Eleanor intentó continuar con su rutina normal, regar su jardín, hacer compras de comestibles, asistir a su reunión del club de lectura, pero su mente seguía volviendo a Ellie. Revisaba el número de teléfono de Mark en su billetera varias veces al día, como si pudiera desaparecer. El jueves por la tarde, mientras podaba sus rosales, un autopatrulla se detuvo frente a su casa. El corazón de Eleanor dio un salto, dejó sus tijeras de jardín y caminó hacia la puerta principal mientras Mark salía del auto. Oficial Chen, dijo, tratando de mantener su voz estable. ¿Está todo bien? Mark miró alrededor de la calle tranquila, luego de vuelta a ella. ¿Podemos hablar? ¿Tal vez adentro? Eleanor lo guió a través de la puerta principal y hacia su pequeña sala de estar. Le ofreció té, pero él declinó cortésmente.
Se sentaron uno frente al otro. Eleanor en el sofá floral desgastado, Mark en el borde del sillón. He estado investigando, comenzó Mark, sacando una pequeña libreta, sobre Ellie Moore y la señora Dawson. Nada oficial, solo preguntando durante mi patrulla. Eleanor se inclinó hacia adelante. ¿Qué encontraste? La señora Dawson ha sido tutora de Ellie durante unos 8 meses. La madre de Ellie dejó el pueblo el año pasado. Nadie sabe a dónde fue. No hay padre en escena. La señora Dawson es una vecina que intervino. Dijo que cuidaría de la niña. El Estado lo aprobó, porque ya estaba recibiendo algún tipo de pago de apoyo. ¿Y Ellie? Preguntó Eleanor. ¿Qué hay de la escuela? ¿Visitas al médico? La expresión de Mark se oscureció. Ese es el problema. Según los registros escolares, Ellie estaba inscrita pero dejó de asistir casi al mismo tiempo que la señora. Dawson se hizo cargo. La escuela envió avisos, pero la señora Dawson afirmó que la estaba educando en casa. Hizo una pausa. Pero hablé con una maestra que conocía a Ellie. Dijo que Ellie era una niña brillante, callada pero inteligente. La maestra intentó hacer una verificación de bienestar, pero la señora Dawson la rechazó en la puerta. Eleanor sintió su pecho apretarse. ¿Y nadie pensó que eso era sospechoso? La gente sí, dijo Mark en voz baja. Pero la señora Dawson bueno, ha vivido aquí durante 30 años. Va a la iglesia todos los domingos. Conoce gente. Cuando se plantearon preocupaciones, siempre tenía una explicación. Y sin evidencia concreta, se detuvo. Sin evidencia concreta, todos simplemente miraron hacia otro lado. Terminó Eleanor amargamente. Mark asintió. Lo siento, señora Hartwell. Eleanor Hartwell. Y por favor, solo llámame Eleanor. Eleanor, repitió. Mark miró hacia abajo a su libreta. Hay algo más. Verifiqué con el hospital. Esa enfermera que viste con Ellie. Su nombre es Vanessa Crowley. Es una trabajadora contratada temporal, traída porque tienen falta de personal. Investigué un poco sobre sus antecedentes. Vaciló. Ha sido despedida de otros 2 hospitales en los últimos 4 años. Nada criminal, pero preocupaciones sobre su actitud hacia los pacientes, especialmente los vulnerables. Eleanor sintió ira subiendo en su pecho. ¿Entonces contrataron a alguien con un historial de mala conducta para trabajar con pacientes? Están desesperados, dijo Mark. Este hospital sirve a 3 condados. Aceptan a quien puedan conseguir. Se sentaron en silencio por un momento. El sol de la tarde entraba a través de las cortinas de encaje, proyectando patrones en la alfombra vieja. Finalmente, Eleanor habló. ¿Por qué estás haciendo esto? Mark, ni siquiera me conoces. Podrías meterte en problemas por compartir esta información. Mark la miró, y por primera vez, ella vio algo vulnerable en sus ojos. Me convertí en oficial de policía porque quería ayudar a la gente, pero la mayoría de los días son solo paradas de tráfico y quejas por ruido. Hizo una pausa. Hace 3 meses respondí a una llamada sobre un niño que estaba siendo descuidado. Para cuando llegamos, para cuando superamos todo el papeleo y los procedimientos, era demasiado tarde. El niño terminó en el hospital durante 2 semanas. La expresión de Eleanor se suavizó. Eso no fue tu culpa. Tal vez no, dijo Mark. Pero sigo pensando en lo que podría haber hecho diferente. Lo que debería haber visto antes. La miró directamente. Cuando vi a Ellie en el hospital, cuando vi esa mirada en sus ojos, supe que no podía ignorarlo esta vez. Y cuando tú hablaste, cuando dijiste que algo se sentía mal, supe que no lo estaba imaginando. Eleanor sintió algo moverse en su pecho. Durante años, se había sentido tan sola, tan invisible, pero aquí estaba este joven, apenas lo suficientemente mayor como para ser su hijo, tratándola como si importara, como si sus instintos fueran válidos. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
preguntó. Mark se reclinó en la silla. Honestamente, no lo sé. No puedo simplemente aparecer en la casa de la señora Dawson sin causa, y no puedo forzar al hospital a investigar sin evidencia de daño inmediato. Pero sabemos que algo está mal, insistió Eleanor. Sospechamos que algo está mal, corrigió Mark gentilmente. Eso es diferente. Necesitamos pruebas. Eleanor pensó por un momento. Luego se levantó y caminó hacia la estantería, sacando un álbum de fotos viejo. Pasó páginas hasta que encontró lo que estaba buscando. Una fotografía descolorida de ella misma en uniforme de enfermera, probablemente de 25 años, de pie con un grupo de colegas. Pasé 30 años como enfermera, dijo Eleanor, mostrándole la foto a Mark. He visto todo tipo de condición médica que puedas imaginar. La apariencia de esa niña, sus síntomas, algo no cuadra. Mark estudió la fotografía, luego miró de vuelta a Eleanor. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando, dijo Eleanor lentamente, que lo que sea que esté mal con Ellie podría no ser lo que todos asumen que es. Y si eso es cierto, entonces no está recibiendo la ayuda que necesita. Mark se levantó de repente energizado. Si pudiéramos probar eso, si pudiéramos mostrar que está siendo mal diagnosticada o ignorada, entonces alguien tendría que tomar acción, terminó Eleanor. Se miraron el uno al otro, un entendimiento silencioso pasando entre ellos. Esto no será fácil, advirtió Mark. La señora Dawson no cooperará. El hospital podría resistirse, y la gente en este pueblo, gesticuló vagamente. No les gusta que extraños hagan acusaciones. Eleanor sonrió tristemente. He vivido aquí durante 40 años. Difícilmente soy una extraña. Pero estás desafiando el sistema, dijo Mark. Eso es diferente. Eleanor pensó en su casa vacía, sus hijos ausentes, sus recuerdos desvaneciéndose. Pensó en todos los años que había pasado siendo callada, siendo educada, siendo invisible. Entonces es hora de que haga algo de ruido, dijo con firmeza. Mark sonrió. Una sonrisa real esta vez, una que llegaba a sus ojos. Está bien entonces. Socios. Eleanor extendió su mano. Mark la estrechó. Socios, acordó ella. Mientras Mark se iba, Eleanor se quedó en su puerta y observó su auto patrulla desaparecer por la calle. El aire de la tarde era fresco y olía a césped, recién cortado. Por primera vez en años, Eleanor no se sentía sola. Y en algún lugar al otro lado del pueblo, una niña pequeña llamada Ellie estaba esperando que alguien la notara. Alguien finalmente lo había hecho. El domingo siguiente, Eleanor asistió a la reunión comunitaria en la iglesia Riverside. Normalmente evitaba estas reuniones. Demasiada charla trivial, demasiadas miradas de lástima de personas que la recordaban como la esposa de James, pero habían olvidado que ella existía por sí sola. Pero hoy era diferente. Hoy tenía un propósito. El sótano de la iglesia estaba lleno de sillas plegables, dispuestas en filas ordenadas. Eleanor tomó asiento cerca del fondo, escaneando la sala. Reconoció la mayoría de los rostros: vecinos, comerciantes, maestros jubilados. Se suponía que la reunión discutiría el próximo festival del pueblo, pero Eleanor sabía que estas reuniones siempre tocaban preocupaciones locales. Mark le había dicho que la señora Dawson era una asistente regular, y allí estaba, sentada en la tercera fila, una mujer corpulenta de unos 50 años con cabello canoso recogido en un moño apretado. Llevaba un vestido floral y estaba sentada con las manos dobladas primamente en su regazo, asintiendo mientras la pastora Judith Crane abría la reunión con una oración. La pastora Judith era una mujer formidable de unos 60 años, respetada e influyente. Su voz llevaba autoridad mientras transitaba de la oración a los anuncios comunitarios. Eleanor escuchó cortésmente, esperando el momento adecuado. Y ahora, dijo la pastora Judith, ajustando sus gafas de lectura,
Abrimos el turno para preocupaciones comunitarias. ¿Alguien tiene algo que le gustaría compartir? Un hombre mayor se levantó para quejarse de baches en la calle Cedar. Una joven madre preguntó sobre organizar una nueva recaudación de fondos para un parque infantil. Luego hubo una breve pausa. El corazón de Eleanor latía con fuerza. Lentamente levantó su mano. Los ojos de la pastora Judith la encontraron. «¿Sí, Eleanor? Ha pasado un tiempo desde que escuchamos de ti». Eleanor se levantó, sus piernas sintiéndose inestables. Cada rostro en la sala se volvió hacia ella. Se aclaró la garganta. Quería preguntar sobre la responsabilidad de nuestra comunidad hacia los niños que podrían estar luchando. Sé que todos nos preocupamos por los jóvenes de nuestro pueblo, y me preguntaba si hay algún sistema para verificar a los niños que no están en la escuela regularmente. Un murmullo se extendió por la sala. La señora Dawson se movió en su asiento. La expresión de la pastora Judith se mantuvo agradable pero cautelosa. Esa es una pregunta reflexiva, Eleanor. Por supuesto, tenemos oficiales de 1900 asistencia escolar y servicios sociales. ¿Estás preocupada por una situación específica? Eleanor eligió sus palabras cuidadosamente. Solo pienso que a veces los niños se pierden entre las grietas, especialmente si están siendo educados en casa o si sus tutores están abrumados con la responsabilidad. El murmullo creció más fuerte. Varias personas intercambiaron miradas. La señora Dawson se levantó abruptamente, su rostro enrojecido. Si tienes algo que decir sobre mí, Eleanor Harwell, entonces dilo directamente en lugar de andar con rodeos con estas acusaciones vagas. La sala quedó en silencio. Eleanor enfrentó su mirada con firmeza. No estoy haciendo acusaciones, señora Dawson. Simplemente estoy expresando preocupación por todos los niños en nuestra comunidad. «¿Viste a mi Ellie en el hospital?», dijo la señora Dawson, su voz elevándose. «Y ahora estás esparciendo chismes sobre cosas que no entiendes. Esa niña está pasando por una situación difícil, y lo último que necesita es vecinos entrometidos empeorando las cosas». La pastora Judith levantó su mano. «Señoras, por favor, mantengamos esto civilizado». Se volvió hacia Eleanor. «Entiendo que vienes desde un lugar de preocupación, Eleanor, pero también debemos respetar la privacidad familiar. La señora Dawson ha asumido una tremenda responsabilidad al cuidar de Ellie, y deberíamos apoyarla, no cuestionarla». Varias personas asintieron en acuerdo. Eleanor sintió que la sala se volvía en su contra. «Con todo respeto, pastora», dijo Eleanor, su voz más fuerte de lo que se sentía, «la privacidad no debería ser una excusa para la negligencia». Jadeos resonaron por el sótano. El rostro de la señora Dawson se puso rojo. «¿Cómo te atreves? Yo alimento a esa niña. Le doy un techo sobre su cabeza. Vino a mí sin nada y la acogí por la bondad de mi corazón». «Entonces, ¿por qué no está en la escuela?», preguntó Eleanor. «¿Por qué no ha visto a un médico regularmente? Está siendo educada en casa», espetó la señora Dawson. «Y ve a doctores cuando lo necesita. No es de tu incumbencia». La pastora Judith se adelantó, posicionándose entre ellas. «Eleanor, creo que es maravilloso que te preocupes, pero hacer acusaciones en un foro público no es la manera de ayudar. Si tienes preocupaciones genuinas, hay canales apropiados, servicios sociales, la junta escolar, pero emboscar a la señora Dawson aquí», negó con la cabeza. «Eso no está bien». Eleanor miró alrededor de la sala. La mayoría de los rostros eran escépticos, algunos incluso hostiles. Algunas personas se veían incómodas pero no dijeron nada. Nadie venía en su defensa. Se sintió de repente muy pequeña, muy vieja, muy tonta. «Me disculpo», dijo Eleanor en voz baja, aunque no lo sentía. «No fue mi intención causar conflicto». Se sentó, sus manos temblando en su regazo. La reunión continuó, pero Eleanor apenas escuchó el resto. Sentía docenas de ojos sobre ella, juzgando, descartando.
Después de que terminó la reunión, la gente salió rápidamente. Evitando su mirada, Eleanor recogió su bolso y comenzó hacia la salida cuando sintió una mano en su brazo. Era Mark, en ropa de civil, de pie cerca de la pared del fondo. Ella ni siquiera había notado que entrara. «Fuiste valiente», dijo en voz baja. Eleanor negó con la cabeza. «Fui estúpida. Empeoré las cosas». «No», dijo Mark con firmeza. «Hiciste preguntas que necesitaban ser hechas. No es tu culpa que la gente no quiera escucharlas». Caminaron afuera juntos. El sol de la tarde era brillante, y las familias estaban cargando en autos, charlando y riendo como si nada hubiera pasado. «¿Viste cómo...?» «¿Me miraron?», dijo Eleanor, su voz quebrándose ligeramente, como si fuera una vieja amargada sin nada mejor que hacer que causar problemas. «Vi gente que estaba incómoda», corrigió Mark. «Incómoda porque los hiciste cuestionar algo que preferirían ignorar». Eleanor se detuvo en la acera. La pastora Judith prácticamente defendió a la señora Dawson. «Ella tiene influencia aquí. Si está del lado de la señora Dawson, entonces tenemos que ser más inteligentes», dijo Mark. «No podemos ganar esta pelea con acusaciones. Necesitamos evidencia, hechos, algo innegable». Eleanor miró de vuelta a la iglesia. A través de las ventanas del sótano, podía ver a la señora Dawson hablando animadamente con la pastora Judith y varias otras mujeres. Miraron hacia el estacionamiento, hacia Eleanor, y la expresión de la señora Dawson era fría, victoriosa. «Ella sabe que la estamos observando ahora», dijo Eleanor. «Bien», respondió Mark. «Tal vez eso la haga ser más cuidadosa, y las personas cuidadosas cometen errores». Eleanor quería creerle, pero mientras conducía a casa esa tarde, todo lo que podía pensar era en Ellie, sola en esa casa, con una mujer que la veía como una carga, en un pueblo que prefería mirar hacia otro lado. Esa noche, Eleanor se sentó en su mesa de cocina con una taza de té enfriándose frente a ella. Sacó un cuaderno y escribió en la parte superior de la primera página: «Ellie Moore». Debajo, comenzó a enumerar todo lo que sabía, cada pregunta que tenía, cada detalle que no tenía sentido. No sabía cuánto tiempo tomaría esto. No sabía si su memoria resistiría, pero sabía una cosa con absoluta certeza: no iba a detenerse, no hasta que Ellie estuviera a salvo. Pasaron 2 semanas sin progreso. Eleanor pasó varias veces por la casa de la señora Dawson, un pequeño bungalow desgastado en las afueras del pueblo con pintura descascarada y un jardín descuidado. Nunca vio a Ellie afuera. Mark se comunicaba regularmente, pero tenía poca información nueva. El sistema, explicó con creciente frustración, estaba diseñado para proteger a las familias de la interferencia, no para proteger a los niños de las familias. Luego, un martes por la mañana, la suerte de Eleanor cambió. Estaba en el Parque Miller, sentada en su banco favorito cerca del área de juegos, observando a madres empujar a sus hijos en los columpios. Era una rutina pacífica que había mantenido durante años, aunque sus propios nietos estaban demasiado lejos para visitar. Fue entonces cuando la vio. Ellie caminaba por el lado opuesto del parque, sola. Se movía lentamente, una mano presionada contra su vientre hinchado, su rostro tenso por la incomodidad. Llevaba el mismo vestido gastado que Eleanor había visto en 1900. El hospital, ahora aún más descolorido. El corazón de Eleanor se aceleró. Se levantó cuidadosamente sin querer asustar a la niña y comenzó a caminar en su dirección. Ellie la notó y se detuvo, sus ojos abriéndose con reconocimiento y miedo. «Está bien», dijo Eleanor suavemente, levantando sus manos en un gesto gentil. «No voy a hacerte daño, cariño. Solo quiero hablar». Ellie miró alrededor nerviosamente, como si estuviera verificando si alguien estaba mirando. «No se supone que deba hablar con gente», susurró. «Lo sé», dijo Eleanor,
dando algunos pasos más cerca. Pero a veces las reglas están hechas para romperse, especialmente cuando alguien necesita ayuda. Señaló el banco. ¿Te sentarías conmigo? ¿Solo un minuto? Ellie dudó, luego lentamente asintió. Caminaron juntas al banco y se sentaron, dejando un espacio respetuoso entre ellas. De cerca, Eleanor podía ver más. Claramente. Las ojeras bajo los ojos de Ellie, la forma en que sus brazos delgados parecían casi frágiles, la forma en que mantenía una mano protectoramente sobre su vientre. «Mi nombre es Eleanor», comenzó gentilmente. «Te vi en el hospital hace unas semanas. He estado preocupada por ti». Ellie miraba sus manos. «La señora Dawson dice que la gente se preocupa demasiado por cosas que no son de su incumbencia». «Tal vez», dijo Eleanor, «pero fui enfermera durante mucho tiempo. Y cuando veo a alguien sufriendo, se convierte en mi incumbencia. No porque sea entrometida, sino porque me importa». El labio inferior de Ellie tembló ligeramente. Por un momento, Eleanor pensó que podría llorar, pero la niña pareció tragar la emoción. «¿Te duele?», preguntó Eleanor, asintiendo hacia el vientre de Ellie. «Lo que estás sintiendo». Ellie asintió lentamente. «Todo el tiempo. Se siente pesado y apretado. A veces es difícil respirar». Los instintos médicos de Eleanor se activaron. «¿Te sientes nauseabunda? ¿Con malestar estomacal?» «A veces», dijo Ellie, «pero no como vomitar, solo incómoda». «¿Y has sentido algún movimiento? ¿Algo como patadas o aleteos adentro?» Ellie se veía confundida. «No, ¿debería?» Las sospechas de Eleanor se profundizaron. Una mujer embarazada, o incluso una niña, sentiría movimiento a estas alturas si el vientre estaba tan distendido. «Cariño, ¿cuándo fue la última vez que viste a un médico de verdad? No solo en el hospital, sino alguien que te examinara apropiadamente». Ellie se encogió de hombros. «No recuerdo. Tal vez antes de que mi mamá se fuera. Y eso fue el año pasado, tal vez más. El tiempo se vuelve borroso». Eleanor sintió su pecho apretarse con rabia, no hacia Ellie, sino hacia cada adulto que había fallado a esta niña. «Ellie, sé que esto puede dar miedo pensar en ello, pero ¿entiendes lo que la gente piensa que está pasando con tu cuerpo?» El rostro de Ellie se ruborizó. Miró hacia abajo. «La señora Dawson dice que estoy teniendo un bebé. Dice que es porque fui mala». Las manos de Eleanor se apretaron en puños. En su regazo, forzó su voz a permanecer calmada. «No eres mala, Ellie. ¿Me escuchas? Sea lo que sea que te esté pasando, no es porque hayas hecho algo malo». Una lágrima rodó por la mejilla de Ellie. «Entonces, ¿por qué todos me miran así? Como si estuviera sucia». Eleanor se extendió lentamente, dándole tiempo a Ellie para alejarse si quería. Cuando la niña no se movió, Eleanor gentilmente tomó su mano. Porque la gente tiene miedo de las cosas que no entiende, y en lugar de hacer preguntas, hacen suposiciones. «¿Vas a hacer suposiciones?», preguntó Ellie en voz baja. «No», dijo Eleanor con firmeza. «Voy a hacer preguntas, y voy a encontrar respuestas, respuestas reales». Ellie la miró por primera vez, sus ojos buscando el rostro de Eleanor. «¿Por qué te importa? Ni siquiera me conoces». Eleanor pensó en todos los años en que se había sentido invisible, todas las veces en que había deseado que alguien notara su dolor. «Porque alguien debería», dijo simplemente, «y ahora mismo, ese alguien soy yo». Se sentaron en silencio por un momento, escuchando la risa distante de niños jugando. Luego Ellie susurró, «Tengo miedo». «Lo sé», dijo Eleanor, apretando su mano gentilmente, «pero ya no estás sola». De repente una bocina de auto sonó desde la calle. Ambas se volvieron para ver el viejo sedán de la señora Dawson deteniéndose en el bordillo, el rostro de la mujer retorcido con furia. «¡Ellie!», gritó. «¡Sube al auto! ¡Ahora!». Ellie saltó, el miedo reemplazando el breve momento de
desconfianza. «Tengo que irme», dijo urgentemente. «Espera», comenzó Eleanor, pero Ellie ya estaba corriendo hacia el auto. La señora Dawson salió y agarró el brazo de Ellie bruscamente, jalándola hacia el lado del pasajero. Antes de empujarla adentro, se volvió hacia Eleanor con una mirada venenosa. «Aléjate de ella», siseó, «o llamaré a la policía y te reportaré por acoso». Eleanor se mantuvo firme. «Entonces llámalos. Estaré feliz de explicar por qué una niña de 10 años está caminando sola en lugar de estar en la escuela o viendo a un médico». El rostro de la señora Dawson se puso rojo, pero no dijo nada más. Empujó a Ellie en el auto, cerró la puerta de un golpe y se fue. Eleanor se quedó allí, temblando, no de miedo, sino de rabia e impotencia. Sacó su teléfono y llamó a Mark. «Acabo de hablar con Ellie», dijo cuando él contestó. «Y Mark, algo está muy, muy mal». Eleanor condujo a casa desde el parque con sus manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La conversación con Ellie se reproducía una y otra vez en su mente. La confusión de la niña, su dolor, la forma en que había dicho «tengo miedo», con una desesperación tan silenciosa. Se estacionó en su entrada y se quedó sentada en el auto por un largo momento, tratando de estabilizar su respiración. Finalmente, salió y caminó hacia su puerta principal. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podía encontrar sus llaves. Eleanor revisó su bolso, luego sus bolsillos, luego su bolso otra vez. Nada. El pánico revoloteó en su pecho. Regresó al auto y revisó el encendido. Tampoco había llaves allí. Definitivamente las había usado para conducir a casa. Entonces, ¿dónde? Miró hacia abajo. Las llaves estaban en su mano. Las había estado sosteniendo todo el tiempo. Eleanor miró su puño cerrado. Su corazón hundiéndose. Esta no era la primera vez. Ayer, había olvidado el nombre de su vecina a mitad de conversación. La semana pasada, había puesto la leche en el armario en lugar del refrigerador, y solo lo descubrió horas después cuando el olor llenó la cocina. Abrió la puerta con manos temblorosas y entró. La casa se sentía demasiado silenciosa, demasiado vacía. Dejó su bolso en la mesa de la cocina y se quedó allí parada, luchando contra las ganas de llorar. Hace 6 meses, el doctor Patterson lo había explicado gentilmente. Enfermedad de Alzheimer en etapa temprana. Progresiva. Irreversible. Tendría días buenos y días malos, pero eventualmente los días malos superarían a los buenos. Deberías decirle a tu familia, había dicho. Empieza a hacer arreglos, considera tus opciones, pero no lo había hecho, porque decirlo en voz alta lo haría real, y no estaba lista para dejar de ser ella misma. Todavía no. Eleanor caminó al baño y se salpicó agua fría en la cara. En el espejo, apenas reconoció a la mujer que la miraba. Cabello gris, líneas profundas alrededor de ojos cansados, un rostro que parecía pertenecer a la abuela olvidada de alguien. Pensó en Ellie, en la promesa que había hecho. ¿Y si la olvidó? El pensamiento la golpeó como un golpe físico. ¿Y si una mañana despertaba y no podía recordar por qué había estado tan decidida a ayudar? ¿Y si olvidaba el rostro de Ellie, su voz? ¿Cómo se había sentido su pequeña mano en la de Eleanor? Eleanor dejó el baño y caminó a su habitación. Del armario sacó una caja de cartón llena de viejos libros de texto y revistas de enfermería. No había mirado estos en años. Se sentó en la cama y abrió una de las revistas, pasando páginas de notas que había tomado décadas atrás. Su escritura, sus palabras, su conocimiento. Todavía podía leerlos. Todavía podía entenderlos. Su entrenamiento médico no la había abandonado todavía. Eleanor cerró la revista y miró alrededor de su habitación. En la mesita de noche había una fotografía enmarcada de James, sonriendo a la cámara en su 30º aniversario de bodas. La recogió trazando su rostro con el dedo. «Tengo miedo, James», susurró.
Tengo miedo de perderme a mí misma antes de poder ayudarla. La fotografía no ofreció respuesta. Nunca lo hacía. Eleanor la dejó y regresó a la cocina. Abrió un cajón y sacó un cuaderno viejo, del tipo con una portada de mármol que había usado en la escuela de enfermería. Se sentó a la mesa, abrió un bolígrafo y escribió en la primera página con letras grandes y claras: Ellie Moore, no olvides. Debajo comenzó a escribir todo lo que sabía. Edad: aproximadamente 10 años. Tutora: señora Dawson, no padre biológico. Preocupación médica: distensión abdominal severa. Sin atención prenatal, sin visitas regulares al médico. Reporta no sentir movimiento fetal. Con dolor, dificultad para respirar, posible diagnóstico erróneo. Eleanor miró las palabras. Luego agregó una línea más. Incluso si olvido todo lo demás, recordaré esto. Cerró el cuaderno y lo colocó en el centro de la mesa de la cocina donde lo vería cada mañana. Luego escribió una nota en un post-it. Lee el cuaderno y la colocó encima. Su teléfono sonó. Era Mark. Eleanor, he estado pensando en lo que dijiste, sobre que Ellie no siente ningún movimiento. Si está tan avanzada como parece. Hizo una pausa. Eso no es normal. Lo sé, dijo Eleanor. Mark, creo que necesitamos que la examinen apropiadamente. No en el Hospital General del Condado. Ya descartaron su caso. En otro lugar, un especialista. Eso requeriría consentimiento parental, dijo Mark. Y la señora Dawson no va a aceptar eso. Eleanor sintió frustración acumulándose. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Solo verla sufrir? No, dijo Mark con firmeza. Encontramos otra manera. Voy a hablar con mi supervisor, ver si podemos construir un caso para una verificación de bienestar. Y mientras tanto, sigue documentando todo lo que observas, fechas, horas, lo que viste, lo que dijo Ellie. Necesitaremos evidencia. Después de que colgaron, Eleanor sacó el cuaderno de vuelta y agregó la fecha de hoy, y un relato detallado de su conversación con Ellie en el parque. Su escritura era temblorosa, pero legible. Sus pensamientos eran claros. Por ahora todavía era ella misma, pero sabía que eso no duraría para siempre. Eleanor miró alrededor de su cocina silenciosa. Las fotografías en el refrigerador, la taza de té frío en el mostrador, el calendario en la pared con tantos días vacíos por delante. Pensó en sus hijos que nunca llamaban, su esposo que se había ido, su propia mente que lentamente la estaba traicionando. Y luego pensó en Ellie, una niña que no tenía a nadie, que estaba asustada y con dolor, y necesitaba desesperadamente que alguien luchara por ella. Eleanor recogió su bolígrafo otra vez y escribió una línea. Final en el cuaderno. Envejecer es ver al mundo olvidar quién fuiste. Pero eso no me impide recordar quién todavía puedo ser. Había escuchado esas palabras en algún lugar, o tal vez las había pensado ella misma. No importaba. Lo que importaba era que ahora mismo, en este momento, recordaba e iba a usar cada momento que le quedaba. Mark trabajó rápidamente. En 3 días había reunido la poca información oficial que existía sobre Vanessa Crowley, la enfermera que había sido tan fría con Ellie en el hospital. Se encontró con Eleanor en un pequeño restaurante en las afueras del pueblo, deslizándose en el reservado frente a ella con una carpeta bajo el brazo. ¿Café?, preguntó la mesera. Por favor, dijo Mark. Esperó hasta que ella se fue antes de abrir la carpeta. Vanessa Crowley, edad 42, ha estado trabajando como enfermera contratada durante 6 años, moviéndose entre hospitales rurales que están desesperados por personal. Eleanor se inclinó hacia adelante. Y ha sido despedida 2 veces, una vez en Montana, una vez en Oklahoma. No se presentaron quejas formales, pero los hospitales citaron diferencias en la filosofía de atención al paciente y preocupaciones sobre el trato al paciente. Mark levantó la vista.
Eso es código para no podemos probar nada, pero no la queremos aquí. Así que simplemente pasa al siguiente hospital desesperado, dijo Eleanor amargamente. Exactamente. El Hospital General del Condado la contrató hace 4 meses. Estaban tan escasos de personal que apenas verificaron sus referencias. La mandíbula de Eleanor se apretó. Necesitamos hablar con ella. Mark vaciló. Eleanor, confrontarla directamente ¿podría qué? ¿Ponerla a la defensiva? Ya está a la defensiva. Pero tal vez si sabe que alguien está prestando atención, será más cuidadosa. O tal vez se equivocará y dirá algo útil. Mark la estudió por un momento. Luego asintió lentamente. Está bien. Pero hacemos esto con cuidado. Mientras Mark trabajaba en organizar un encuentro casual con Vanessa Crowley, Eleanor tomó un enfoque diferente. Pasó una tarde en la pequeña biblioteca pública del pueblo, usando la computadora para buscar registros públicos. El nombre de la señora Dawson apareció en varios documentos. Eleanor los imprimió cuidadosamente, sus manos temblando ligeramente mientras leía la información. La señora Dawson había solicitado el estatus de cuidado de acogida de emergencia hace 8 meses, justo después de que la madre de Ellie desapareciera. El Estado lo aprobó rápidamente. Demasiado rápido, pensó Eleanor, y comenzó a enviar pagos mensuales de apoyo. Pero había más. Eleanor encontró registros de asistencia escolar que mostraban que Ellie había dejado de ir a la escuela exactamente 2 semanas después de que la señora Dawson se convirtiera en su tutora. La razón oficial listada: educación en el hogar. Eleanor llamó a Mark inmediatamente. No hay ningún plan de estudios de educación en el hogar registrado, confirmó Mark después de verificar. La señora Dawson presentó el papeleo diciendo que educaría a Ellie en casa, pero no hay evidencia de que realmente le esté enseñando algo. Y el dinero sigue llegando, dijo Eleanor. Cada mes, acordó Mark, mientras Ellie permanezca bajo su cuidado. La señora Dawson recibe ese cheque. Eleanor se sintió enferma. Entonces está manteniendo a Ellie aislada y enferma, porque si alguien investiga demasiado de cerca, podría perder los pagos. Eso es lo que parece, dijo Mark sombríamente. ¿Y los rumores que ha estado esparciendo sobre que Ellie está embarazada? Eso mantiene a la gente alejada de hacer preguntas. Todos están demasiado incómodos para involucrarse. Eleanor agarró el teléfono con fuerza. Necesitamos exponer esto. Necesitamos pruebas primero, dijo Mark. Evidencia sólida que obligará al sistema a actuar. Eleanor se sentó en la pequeña oficina desordenada del Dr. Harrison, un médico jubilado junto al que había trabajado décadas atrás. Las paredes estaban llenas de libros médicos y diplomas descoloridos. Él había aceptado reunirse con ella como un favor, aunque había dejado claro que esto era extraoficial. No puedo examinarla sin consentimiento, dijo el Dr. Harrison, ajustando sus gafas mientras estudiaba las fotos que Eleanor había tomado discretamente de Ellie en el parque. ¿Entiendes eso, Eleanor? Lo sé, dijo Eleanor, pero puedes mirar estas y decirme lo que piensas, como colega, como amigo. El doctor Harrison suspiró y sacó una lupa, examinando las imágenes más de cerca. Se quedó en silencio por mucho tiempo. Finalmente, dejó las fotos y miró a Eleanor con grave preocupación. Esta niña no está embarazada, dijo directamente. El corazón de Eleanor se aceleró. ¿Estás seguro? Mira el patrón de distensión. Es uniformemente redondo, rígido. Un abdomen embarazado tiene características diferentes. Es más bajo, más suave, tiene movimiento. Señaló una de las fotos. Esto parece una distensión abdominal severa causada por obstrucción intestinal o acumulación de líquido. Posiblemente por desnutrición crónica o una condición gastrointestinal no tratada. ¿Qué tan serio?, preguntó Eleanor, aunque ya temía la respuesta.
Muy, dijo el doctor Harrison. Si no se trata, esto podría volverse mortal. El hecho de que esté en dolor constante y tenga dificultad para respirar, negó con la cabeza. Eleanor, esta niña necesita intervención médica inmediata, no la próxima semana. Ahora. Eleanor sintió sus manos temblar. El hospital la vio y la envió a casa. Entonces el hospital cometió un terrible error, dijo el doctor Harrison. O no miraron con suficiente cuidado. De cualquier manera, esta niña está en peligro. Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. Estoy documentando mis observaciones basadas en estas fotografías. No es un diagnóstico oficial, pero es suficiente para plantear serias preocupaciones médicas. Entregó la nota a Eleanor. Usa esto como necesites. Y... ¿Eleanor? ¿Sí? Lo que sea que estés planeando hacer, hazlo rápido. Eleanor dejó la oficina del doctor Harrison con la nota médica apretada en su mano, su mente acelerada con urgencia. Condujo directo al apartamento de Mark, pero él no estaba en casa. Intentó llamar. Sin respuesta. Frustrada y desesperada, decidió ir a la estación de policía. Tal vez alguien allí podría ayudar. Tal vez esta documentación sería suficiente. Pero cuando llegó, el sargento de escritorio apenas la miró. Necesita presentar una queja formal, señora, dijo, deslizando un formulario sobre el mostrador. Llene esto, y alguien lo revisará dentro de 72 horas. ¿72 horas? La voz de Eleanor se elevó. Esta niña podría estar en grave peligro ahora mismo. Señora, entiendo que está preocupada, pero tenemos procedimientos. Eleanor dejó la estación, su pecho apretado con frustración. Así entonces. La mañana siguiente, todo empeoró. Estaba en Miller's Grocery recogiendo pan y leche, cuando la señora Dawson apareció al final del pasillo. La mujer marchó directamente hacia ella, su rostro enrojecido con rabia. «Has estado acosándome», dijo la señora Dawson en voz alta, lo suficientemente alta para que otros compradores la escucharan. Esparciendo mentiras sobre mí, siguiendo a Ellie. ¿Qué clase de vieja amargada no tiene nada mejor que hacer? La gente dejó de comprar para mirar. Eleanor trató de mantener la calma. Estoy preocupada por el bienestar de Ellie. Eres una alborotadora. Entrometida, interrumpió la señora Dawson. Esa niña está bien. Está alimentada, tiene un techo sobre su cabeza y está recibiendo el cuidado que necesita. Pero no puedes soportar eso, ¿verdad? No puedes soportar que alguien más esté haciendo buen trabajo mientras tú te sientas sola en tu casa. Vacía. Las palabras dolieron más de lo que Eleanor quería admitir. Luego otra voz se unió. La pastora Judith había entrado a la tienda y caminó hacia ellas, su expresión severa. Eleanor, escuché sobre tu visita a la estación de policía. Esto tiene que parar. La señora Dawson es un miembro respetado de nuestra comunidad. Estas acusaciones son dañinas e inapropiadas. Eleanor miró alrededor. Otros compradores estaban asintiendo, murmurando en acuerdo. Reconoció a algunos de ellos, personas que había conocido durante años, pero ninguno de ellos la miraba a los ojos. Tengo documentación médica, dijo Eleanor, sacando la nota del doctor Harrison con manos temblorosas. De un médico calificado que cree, de fotos que tomaste sin permiso, interrumpió la pastora Judith. Eleanor, esto es acoso casi criminal. Si continúas, la señora Dawson estaría en su derecho de buscar una orden de restricción. Eleanor sintió las paredes cerrándose. Miró a la señora Dawson, quien llevaba una sonrisa satisfecha. «Aléjate de mi familia», dijo la señora Dawson fríamente. «O habrá consecuencias». Eleanor dejó la tienda sin sus comestibles, su rostro ardiendo con humillación. Esa tarde, Mark llamó. Había estado asignado a un turno doble y recién se estaba enterando de lo que había pasado. «Lamento no haber estado allí», dijo. «Eleanor, también estoy recibiendo presión de mi supervisor.
Me dijo que deje esto a menos que tenga evidencia concreta de daño inmediato. Eleanor se sentó en su mesa de cocina, mirando el cuaderno que se había convertido en su ancla. Ellie Moore. No olvides. Estamos perdiendo, susurró. Mark, estamos perdiendo y ella todavía está sufriendo. No estamos perdiendo, dijo Mark con firmeza. Solo estamos luchando contra un sistema que no quiere ser desafiado, pero no nos vamos a rendir. Después de que colgaron, Eleanor se sentó sola en su cocina por mucho tiempo. Afuera, el sol se puso. La casa se oscureció, y en algún lugar al otro lado del pueblo, una niña pequeña llamada Ellie todavía estaba esperando que alguien la salvara. Eleanor abrió su cuaderno y comenzó a escribir. Eleanor no pudo dormir esa noche. Seguía pensando en las palabras de la señora Dawson en la tienda de comestibles, la forma en que la gente la había mirado. No con simpatía, sino con sospecha. Como si ella fuera el problema. A las 3 de la mañana se levantó de la cama y fue a su cocina. El liso cuaderno estaba en la mesa donde lo había dejado. Lo abrió y leyó todo lo que había escrito sobre Ellie, sobre la señora Dawson, sobre el sistema que seguía fallando a esta niña. Pero entonces, sus ojos cayeron en una fecha que había escrito hace 3 días. No tenía ningún recuerdo de haberla escrito. Su mano comenzó a temblar. Esto estaba sucediendo con más frecuencia ahora. Vacíos en su memoria. Momentos que desaparecían como humo. Ayer, había conducido a la farmacia y no podía recordar por qué estaba allí. La semana pasada, había llamado a Mark con el nombre de su difunto esposo. Eleanor. Acercó el cuaderno y comenzó a escribir, su caligrafía cuidadosa y deliberada. Mi nombre es Eleanor Hartwell. Tengo 68 años. Tengo la enfermedad de Alzheimer. Escribo esto porque tengo miedo de olvidar. Hay una niña pequeña llamada Ellie Moore que necesita ayuda. Tiene 10 años. Está sufriendo. Todos le han dado la espalda, pero yo no puedo, no lo haré. Si olvido su nombre, lo he escrito aquí. Si olvido por qué esto importa, lo he escrito aquí. Si olvido quién soy, tal vez estas páginas recordarán por mí. Hizo una pausa, las lágrimas nublando su visión. Luego continuó. Incluso, si mi mente me abandona, quiero que quien lea esto sepa. La vida de esta niña vale la pena luchar por ella. Cada vida vale la pena luchar por ella, especialmente aquellas que el mundo quiere ignorar. Eleanor cerró el cuaderno y presionó su mano contra la portada. Pensó en James, en sus hijos que habían dejado de llamar, en todos los años que había pasado sintiéndose invisible. Pero esto, ayudar a Ellie, esto la hacía sentir viva otra vez. Esto le daba propósito. Recogió su bolígrafo una vez más y escribió en la portada interior. A quien encuentre esto, por favor no dejes que la olviden, por favor, no dejes que me olviden. Luego colocó el cuaderno en el centro de la mesa, junto a una nota adhesiva que decía, lee esto cada mañana. Eleanor se reclinó en su silla, exhausta pero decidida. El reloj en la pared hacía tic-tac constantemente. El amanecer todavía estaba a horas de distancia. Pero estaría lista cuando llegara, porque ahora mismo, en este momento, todavía recordaba, y usaría cada momento que le quedaba. La llamada de Mark llegó un jueves por la mañana. Su voz era urgente pero controlada. Hay una reunión del ayuntamiento esta noche. El consejo municipal está revisando el presupuesto del hospital y discutiendo financiamiento para servicios sociales. Eleanor, esta es nuestra oportunidad. El corazón de Eleanor latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que te hagas pública. Presentas todo lo que hemos reunido. La nota médica del Dr. Harrison, los registros, que muestran que Ellie no ha estado en la escuela, la línea de tiempo de la custodia y pagos de la señora Dawson. Haces que escuchen. Mark, ¿viste lo que pasó en la tienda de comestibles? No quieren escucharme. Entonces haz que te escuchen, dijo Mark con firmeza.
Eleanor, hemos hecho todo en silencio. Hemos intentado trabajar a través del sistema. No ha funcionado. A veces tienes que hacer ruido. Esa tarde, Eleanor se vistió con cuidado. Se puso su mejor blusa, la que James siempre decía que la hacía verse digna. Reunió su cuaderno, la documentación del Dr. Harrison y los registros impresos de la biblioteca. Sus manos temblaban mientras los colocaba en una carpeta. El ayuntamiento estaba lleno. Eleanor se inscribió para hablar y tomó asiento en la última fila, su carpeta apretada con fuerza. Observó mientras los miembros del consejo discutían partidas presupuestarias, debatían proyectos de infraestructura, argumentaban sobre regulaciones de estacionamiento. La multitud se puso inquieta. Finalmente, el presidente del consejo dijo: «Ahora escucharemos comentarios públicos. Cada orador tiene 3 minutos». 2 personas hablaron antes de que se llamara el nombre de Eleanor. Se levantó con piernas inestables y caminó hacia el micrófono al frente de la sala. Cada asiento estaba ocupado. Vio a la señora Dawson sentada en la tercera fila, sus brazos cruzados, su rostro ya molesto. La pastora Judith estaba sentada a su lado. El administrador del hospital también estaba allí, luciendo irritado. La voz de Eleanor tembló cuando comenzó. «Mi nombre es Eleanor Harwell. Soy una enfermera jubilada con 30 años de experiencia, y estoy aquí para hablar sobre una niña que está siendo fallada por cada sistema destinado a protegerla». Murmullos se extendieron por la multitud. El presidente del consejo frunció el ceño. «Señora, si tiene una queja específica...» «Tengo evidencia», interrumpió Eleanor, su voz ganando fuerza. Abrió su carpeta. Una niña de 10 años llamada Ellie Moore ha estado bajo el cuidado de la señora Dawson durante 8 meses. En ese tiempo, no ha asistido a la escuela, no ha recibido atención médica apropiada. Está sufriendo de una condición médica seria y no tratada que fue descartada por el Hospital General del Condado. La señora Dawson se levantó. «Esto es acoso». El presidente del consejo golpeó su mazo. «Por favor, deje que la oradora termine». Eleanor continuó, sus manos temblando pero su voz firme. «Tengo documentación de un médico jubilado indicando que la condición de esta niña es potencialmente mortal y requiere intervención inmediata. Tengo registros escolares que muestran negligencia sistemática. Y tengo registros financieros que muestran que la señora Dawson recibe pagos mensuales por el cuidado de Ellie. Pagos que continúan solo si Ellie permanece bajo su custodia». La sala estalló. La gente estaba gritando, algunos en acuerdo, otros con rabia. El presidente del consejo golpeó su mazo repetidamente. Eleanor elevó su voz sobre el caos. «Ellie Moore es invisible para este pueblo, porque es más fácil mirar hacia otro lado. La señora Dawson está protegida porque asiste a la iglesia y conoce a las personas correctas. Pero nadie está preguntando por Ellie. Nadie está verificando cómo está». Hizo una pausa, mirando directamente a los miembros del consejo, luego a la multitud. «Abandonaron a Ellie porque era demasiado joven para hablar por sí misma. Y me están descartando porque soy demasiado vieja para ser tomada en serio. Pero aquí estamos, y ya no vamos a guardar silencio». Sus palabras finales quedaron suspendidas en el aire. La sala quedó completamente en silencio. Luego alguien en el fondo comenzó a aplaudir. Luego otra persona. En segundos, la mitad de la sala estaba aplaudiendo mientras la otra mitad se sentaba en silencio atónito. Eleanor se alejó del micrófono, sus piernas débiles, su corazón acelerado. Lo había hecho. Había dicho la verdad y la gente había escuchado. La reunión del ayuntamiento lo cambió todo. Para la mañana siguiente, un reportero del periódico del condado había llamado a Eleanor 3 veces. Una estación de televisión local quería una entrevista. El administrador del hospital emitió una declaración prometiendo una revisión exhaustiva de todos los casos pediátricos recientes. Mark llamó a Eleanor al mediodía,
su voz llena de optimismo cauteloso. Los servicios de protección infantil del Estado recibieron múltiples llamadas después de anoche. Están enviando a alguien para examinar a Ellie hoy. Las manos de Eleanor temblaron mientras agarraba el teléfono. ¿Hoy? ¿Estás seguro? Estoy seguro. La presión funcionó, Eleanor. Los hiciste actuar. Esa tarde, Ellie fue llevada de la casa de la señora Dawson y traída al Hospital General del Condado. No para un descarte rápido esta vez, sino para un examen exhaustivo por un equipo de especialistas traídos del Centro Médico Regional. Eleanor esperó en casa, incapaz de comer, incapaz de pensar en otra cosa. Su teléfono sonaba constantemente. Reporteros, vecinos preocupados, incluso la pastora Judith, llamando para disculparse. Finalmente, a las 7 de esa tarde, Mark llegó a su puerta. Su rostro estaba serio, pero había alivio en sus ojos. «Lo encontraron», dijo en voz baja. «Ellie no tiene un embarazo. Nunca lo tuvo». Eleanor sintió lágrimas brotar en sus ojos. «¿Qué es?» «Obstrucción intestinal severa y acumulación de líquido causada por años de desnutrición y negligencia. Los doctores dijeron que había estado acumulándose durante meses, tal vez más. Si hubiera quedado sin tratar por mucho más tiempo». No terminó la frase. Eleanor se sentó pesadamente en su sofá. «Oh, esa pobre niña. Está en cirugía ahora mismo», continuó Mark. «Están removiendo la obstrucción y drenando el líquido. Los doctores dicen que debería hacer una recuperación completa, pero tomará tiempo». «¿Y la señora Dawson?» La expresión de Mark se endureció. «Ha sido arrestada. Negligencia infantil, fraude por los pagos del Estado, y están investigando la falsificación de registros de educación en el hogar. Vanessa Crowley, la enfermera, ha sido despedida del hospital. Encontraron documentación de que descartó el caso de Ellie sin un examen apropiado». Eleanor presionó sus manos contra su rostro, alivio y rabia lavándola en olas. Todo esto podría haberse prevenido, si alguien solo hubiera mirado, si a alguien solo le hubiera importado. «Alguien sí se preocupó», dijo Mark gentilmente. «Tú te preocupaste. La viste cuando todos los demás miraron hacia otro lado. Hablaste cuando todos los demás permanecieron en silencio. Eleanor, salvaste la vida de esa niña». Eleanor negó con la cabeza. «Salvamos su vida. Tú me creíste cuando nadie más lo haría». Se sentaron juntos en silencio por un momento, el peso de todo asentándose a su alrededor. «¿Qué le pasa a Ellie ahora?», preguntó finalmente Eleanor. «Necesitará tiempo para sanar, física y emocionalmente. Servicios Sociales está buscando una colocación de acogida». Mark hizo una pausa. Luego agregó en voz baja: «Ya he comenzado el proceso de solicitud para convertirme en su padre de acogida, si ella quiere eso. Sí, es lo mejor para ella». Eleanor lo miró con sorpresa y profundo respeto. «Mark, eso es maravilloso». «No puedo deshacer lo que le pasó», dijo Mark, «pero tal vez pueda ayudar a asegurar que nada así vuelva a pasar». Afuera, el sol se estaba poniendo. El pueblo que había intentado silenciar. A Eleanor ahora estaba obligado a confrontar su fracaso. Y en algún lugar en una habitación de hospital, una niña pequeña llamada Ellie finalmente estaba recibiendo el cuidado que necesitaba desesperadamente. La verdad había sido revelada. Pero el viaje aún no había terminado. 3 semanas después de la cirugía de Ellie, Eleanor estaba en el pasillo del hospital, mirando a través de la ventana mientras la niña pequeña se sentaba en la cama, riendo de algo que una enfermera había dicho. Su rostro tenía color ahora. Su sonrisa era real. El pecho de Eleanor se llenó de calidez. Esto valió la pena. Cada momento difícil había valido la pena. Pero entonces algo extraño sucedió. Eleanor se dio la vuelta para caminar por el pasillo hacia la salida, y por un momento no podía recordar a dónde iba. El corredor se veía desconocido, aunque lo había caminado docenas de veces. Se quedó allí, parada, confundida.
su corazón comenzando a acelerarse. «Señora Hartwell», una voz a su lado. Se volvió para ver a Mark, preocupación en sus ojos. «¿Está bien?» Eleanor parpadeó. La niebla se aclaró ligeramente. «Sí, solo olvidé dónde estaba por un momento». La expresión de Mark cambió de preocupación a algo más profundo, comprensión mezclada con tristeza. «Eleanor, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto?» Ella quería negarlo, pretender que estaba bien, pero estaba tan cansada de pretender. 6 meses, dijo en voz baja. «Tengo Alzheimer, etapa temprana, pero está empeorando». Mark permaneció en silencio por un largo momento. Luego gentilmente tomó su brazo. «Sentémonos». Encontraron una sala de espera tranquila. Eleanor le contó todo: el diagnóstico, los episodios de olvido, el miedo de que olvidaría a Ellie antes de que la lucha terminara. «Por eso mantenías el cuaderno», dijo Mark suavemente. Eleanor asintió. Tenía tanto miedo de despertar un día y no recordar por qué nada de esto importaba. «Pero seguiste luchando de todos modos», dijo Mark, incluso sabiendo que podrías olvidar. ¿Qué más podía hacer? La voz de Eleanor se quebró ligeramente. Esa niña necesitaba a alguien, y yo era alguien. Más tarde esa semana, Eleanor tuvo una cita con el Dr. Patterson. Él hizo pruebas, hizo preguntas, la evaluó cuidadosamente. Su conclusión fue gentil pero clara. «Eleanor, tu condición está progresando. Todavía estás funcionando bien, pero necesitas apoyo. ¿Has considerado vivienda asistida? ¿O comunicarte con tus hijos?» Eleanor pensó en su casa vacía, en Michael y Sarah viviendo sus vidas tan lejos. «No he querido ser una carga para ellos». «Esto no es una carga», dijo el Dr. Patterson amablemente. «Esto es la vida, y mereces ser cuidada tal como has cuidado a otros». Esa tarde, Eleanor hizo 2 llamadas que había estado evitando durante años. Llamó a Michael, luego a Sarah. Les contó sobre el diagnóstico. Les contó sobre Ellie. Les contó todo. Estaban conmocionados, culpables. Sarah lloró. Michael prometió visitarla pronto. Pero Eleanor conocía la verdad. Tenían sus propias vidas. No podía esperar que dejaran todo por ella. Así que tomó otra decisión. Comenzó a investigar instalaciones de cuidado. Mark la ayudó, visitando lugares con ella, haciendo preguntas que ella no pensaba hacer. Encontraron uno llamado Riverside Gardens. Era limpio, bien equipado, y tenía programas específicamente para cuidado de la memoria. Eleanor recorrió el edificio, su corazón pesado pero su mente clara. «Quiero ver a Ellie una vez más antes de irme», le dijo a Mark. «Quiero darle algo». Mark lo arregló. 2 días antes de que Eleanor estuviera programada para mudarse a Riverside Gardens, él trajo a Ellie a la casa de Eleanor. La niña pequeña estaba más delgada pero más saludable. Sus ojos eran más brillantes. Caminaba sin dolor. Cuando vio a Eleanor, corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Me salvaste», susurró Ellie. Eleanor la sostuvo cerca, las lágrimas corriendo por su rostro. «No, cariño, nos salvamos la una a la otra». El último día de Eleanor en su casa fue agridulce. Caminó por cada habitación, tocando superficies familiares, recordando décadas de vida vivida dentro de estas paredes. Pero no estaba triste. Estaba lista. Mark llegó por la tarde con Ellie. La niña pequeña había estado quedándose con él temporalmente mientras se finalizaban los arreglos de acogida. Se veía saludable ahora, usando un vestido nuevo y llevando una pequeña mochila. Se sentaron juntos en la sala de estar de Eleanor una última vez. «Tengo algo para ti», dijo Eleanor, alcanzando el cuaderno de mármol que había sido su ancla a través de todo. Lo extendió hacia Ellie. «Este es mi diario. Tiene todo lo que quería recordar. Sobre ti, sobre nuestro viaje, sobre por qué todo esto importó tanto». Ellie tomó el cuaderno con cuidado, reverentemente, como si estuviera hecho de vidrio.
Lo abrió y vio la escritura de Eleanor llenando las páginas. ¿Me olvidarás?, preguntó Ellie, su voz pequeña. El corazón de Eleanor se rompió y se reparó en el mismo momento. Sostuvo el rostro de Ellie gentilmente. Mi mente podría olvidar, pero mi corazón nunca lo hará, y aunque no recuerde tu nombre algún día, recordaré que te amé. Eso nunca me dejará. Los ojos de Ellie se llenaron de lágrimas. Nunca te rendiste conmigo, incluso cuando todos dijeron que deberías hacerlo. Tú tampoco te rendiste, dijo Eleanor. Sobreviviste, todavía estás aquí, y eso es lo más valiente de todo. Eleanor miró a Mark. Prométeme que cuidarás de ella. Lo prometo, dijo Mark, su propia voz espesa con emoción. Ahora es familia. Eleanor sonrió. Vas a ser un padre maravilloso, Mark. Antes de irse, Ellie abrió el cuaderno a una página cerca del final y leyó en voz alta. Incluso si mi mente me abandona, quiero que quien lea esto sepa. La vida de esta niña vale la pena luchar por ella. Cada vida vale la pena luchar por ella, especialmente aquellas que el mundo quiere ignorar. Ellie levantó la vista hacia Eleanor, las lágrimas corriendo por su rostro. Nunca te rendiste. Yo nunca me rendiré contigo tampoco. 4 meses después, Riverside Gardens se había convertido en el nuevo hogar de Eleanor. Algunos días eran claros, otros días la niebla era espesa y deambulaba por los pasillos confundida, preguntando a las enfermeras dónde estaba. James preguntándose por qué sus hijos no habían visitado. Pero cada martes por la tarde, como un reloj, Ellie venía. Se sentaba junto a Eleanor en la soleada sala común y leía del diario. A veces Eleanor recordaba, a veces no, pero siempre sonreía cuando escuchaba la voz de Ellie. En este martes en 1900 particular, Ellie leyó sobre el día en el parque, la primera vez que realmente hablaron. ¿Recuerdas esto?, preguntó Ellie gentilmente. Eleanor la miró con ojos nublados. Luego, lentamente, el reconocimiento parpadeó. «Eres la niña», susurró. La niña que no podía olvidar. Ellie tomó su mano. «¿Y tú? Eres la mujer que salvó mi vida». Se sentaron juntas bajo la luz del sol de la tarde, el diario abierto entre ellas. Afuera, las estaciones estaban cambiando. La vida seguía adelante. Eleanor podría olvidar los detalles. Podría olvidar los nombres, las fechas, los detalles específicos de su historia. Pero nunca olvidaría el sentimiento, la calidez de una mano pequeña en la suya, el conocimiento de que había importado, que su vida había hecho una diferencia. «Léeme otra página», dijo Eleanor suavemente. Y Ellie lo hizo. Leyó sobre coraje y bondad, sobre negarse a mirar hacia otro lado, sobre cómo el amor no requiere memoria, solo requiere un corazón dispuesto. La cámara lentamente se alejó, mostrándolas a las dos juntas, una al comienzo de la vida, otra acercándose a su final, conectadas por algo más fuerte que la sangre, más profundo que la memoria. La voz de un narrador, cálida y gentil, habló las palabras finales. Al final no es la sangre que compartimos lo que define a la familia. Es la elección de cuidar cuando nadie más lo hará. El coraje de hablar cuando el silencio es más fácil. La negativa a dejar que otra vida sea olvidada. Eso es lo que construye un legado. Eso es lo que crea amor. Y eso es lo que Eleanor Hartwell le dio al mundo. No a través de lo que recordó, sino a través de lo que se negó a olvidar. La pantalla se desvaneció a negro, dejando solo estas palabras. No todos los héroes son recordados, pero cada vida que tocan es cambiada para siempre.